la Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad que está absolutamente comprometida con generar mejores condiciones de competitividad para la ciudad y por supuesto mejores condiciones de calidad de vida para todos sus ciudadanos. En este sentido, ya hace casi 20 años la Cámara cuenta con una Dirección de Seguridad Ciudadana, desde la cual hemos trabajado el Observatorio de Seguridad, y tenemos 3 objetivos principales. El primero, por supuesto, que brindar conocimientos sobre seguridad ciudadana desde una perspectiva de la sociedad civil, que consideramos que es muy importante, para aportar no solamente a la construcción de la política pública, sino a generar en ciertos casos alertas o preocupaciones que tenemos sobre los principales indicadores con los que se mide hoy en día la seguridad ciudadana en Colombia y en Bogotá. Hemos sido muy insistentes en que la percepción de la seguridad ciudadana debe ser un componente muy importante de la evaluación, porque lo que refleja es la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de disfrutar su ciudad en condiciones normales. Entonces este ha sido un tema en el que hemos sido muy insistentes desde el observatorio, y por eso hemos aplicado regularmente desde hace ya 17 años la encuesta de percepción y victimización. Pero ahora consideramos que lo más importante en el contexto en el que estamos es que ya hay capacidades adquiridas para describir la información. Tenemos una larga tradición con la Policía Nacional, con medicina legal, de poder recoger la información estadística sobre criminalidad y violencia, pero creemos que estamos en un punto muy importante en el cual debemos avanzar hacia la evaluación de política pública. Una evaluación que nos permita tomar mejores decisiones, ajustar las acciones que estemos desarrollando y evaluarlas, porque sin evaluación no podemos entender si estamos generando impacto o no sobre esas condiciones que queremos transformar. Entonces, por eso nosotros hemos empezado desde la Cámara de Comercio de Bogotá a generar análisis de política pública. Los más recientes fueron los que entregamos a todos los candidatos a la alcaldía de Bogotá y a la gobernación de Cundinamarca, en el cual necesariamente le expresamos un decálogo de lo que consideramos que deben ser los temas importantes para Bogotá. El primero, pues por supuesto, todo el tema que tiene que ver con el liderazgo, un liderazgo que debe ser ejercido por el alcalde mayor, pero también por todas las instituciones responsables de la política pública en seguridad. Un segundo tema muy importante tiene que ver con los homicidios, pero los homicidios no solamente con la perspectiva de reducir la tasa de los casos de homicidios, sino de resolver los homicidios en menor tiempo, en un trabajo más cercano con la Fiscalía General de la Nación, y ponernos de meta como ciudad, entender cuáles son esos actores y cuáles son esas causas que terminan generando homicidios en la ciudad. Un tercer tema tiene que ver con el NUCI 123. Un NUCI 123 que es básicamente la herramienta que permite la atención institucional a un ciudadano que lo requiere por una emergencia. Y ese es un mensaje muy importante. Debemos tener el mejor 123 posible para que los ciudadanos sientan confianza con las instituciones. Y claro, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que es un modelo que consideramos que ha tenido un crecimiento muy importante en la ciudad, un conocimiento bastante significativo y una buena evaluación. Y ahí lo que esperamos es mayor trabajo interinstitucional para que el modelo de cuadrantes se consolide, crezca, genere mayor confianza ciudadana, genere mayor efectividad, consolide la presencia de la policía en los barrios. Y por eso ahí necesitamos evaluación que nos permita entender hacia dónde debemos llevar esos programas, qué tipo de ajustes debemos hacerles. Y ese es el nuevo reto que tenemos como Dirección de Seguridad Ciudadana, generar esas evaluaciones para que la política pública pueda mejorar en su evaluación. También creemos que es muy importante todo lo que tenga que ver con el trabajo interinstitucional. La ciudad debe recuperar esos espacios de análisis en los cuales no solamente las autoridades públicas, sino la sociedad civil, las organizaciones que por mucho tiempo han analizado este tema, pues vuelvan a retomar ese liderazgo y se puedan tomar acciones colectivas, que es uno de los mensajes que desde la Cámara de Comercio queremos llevar. La política pública no es solamente los actores públicos. La política pública en seguridad será mucho mejor y será mucho más efectiva en la medida en que traigamos nuevos actores que enriquezcan la discusión y que también le den la oportunidad de generar proyectos colectivos. Doctor, ¿cómo entender la dinámica que juegan los diferentes observatorios, centros de análisis, que desarrollan una serie de investigaciones, pero que en últimas no nos están aportando de manera directa en esa construcción de esa política pública integradora? ¿Cómo podemos hacer para que eso realmente tenga un juego importante en la formulación de la política pública? Nosotros creemos que hay dos roles desde esos observatorios, sobre todo los observatorios que no son de carácter público.
El primer rol es el de hacer un control social sobre lo que está pasando, sobre los indicadores clásicos, es decir, porque no necesariamente la visión del sector público es la visión de otras organizaciones. Entonces una primera invitación es a traer esas nuevas perspectivas al debate público, y que hayan escenarios de discusión abiertos y transparentes en los cuales se pueda tener presente esas dos perspectivas, tanto una perspectiva pública como una perspectiva de la sociedad civil, que es lo que está ocurriendo en muchos países de América Latina, por ejemplo en México, por ejemplo en Argentina, donde los observatorios están teniendo un rol de generar esa perspectiva de análisis. Pero también es muy importante que los observatorios no solamente nos quedemos en ese rol de observación o de alarma o de tener cuidado con ciertos temas. Lo más enriquecedor por un observatorio es que proponga acciones de política pública, obviamente entendiendo sus limitaciones y sus roles. Un observatorio como el de la Cámara de Comercio de Bogotá no administra la seguridad ciudadana de Bogotá, pero sí puede proponer, y como lo hemos propuesto hace bastante tiempo, son acciones muy concretas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá viene hablando hace 8 años del tema de hurtos celulares. Es decir, desde hace 8 años la Cámara ha dicho que el celular debe ser una prioridad de la política pública y se deben transformar la manera como se investiga. Hoy en día hemos visto un cambio muy significativo. Fíjese como ahora no hablamos del hurto pequeño de celular, sino hablamos de grandes redes de criminalidad transnacionales, y creemos que ahí ha sido importante, digamos, esa insistencia en que el robo de celular no era solamente un hurto que afectaba a pocos o a muchos ciudadanos, sino que era un tema de criminalidad organizada que debía tener una perspectiva mucho más sofisticada. Entonces ahí lo importante es que en esas conversaciones haya claridad técnica sobre los temas que se están conversando, pero también recomendaciones y eventualmente proyectos que permitan que esas preocupaciones o esos problemas se vuelvan realidad. Y ese es el caso también de la Cámara de Comercio de Bogotá con el tema del Plan Nacional, del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, porque lo hemos apoyado, porque lo hemos evaluado, entendemos que hay oportunidades de crecimiento y de mejoramiento. Y un gran tema que para nosotros es definitivo es el tema de la convivencia. ¿Cómo hacemos para que la Policía Nacional tenga más y mejores instrumentos para reducir la conflictividad en el espacio público? Entonces, a raíz de ese diagnóstico que hemos hecho por mucho tiempo de conflictividad en el espacio público, es que iniciamos un proyecto ya hace 1 año y medio que se llama Mediación Policial, que estamos trabajando en conjunto, en alianza con la Policía Nacional, y es producto precisamente de entender cuáles son las necesidades no solamente institucionales de la Policía Nacional, sino también las necesidades ciudadanas. Entonces, para nosotros el ciclo de trabajo es muy importante, es tener una capacidad de diagnóstico, tener unas relaciones institucionales con que consideramos que podemos o debemos trabajar, y tener unas metas y unos indicadores que nos permitan evaluar lo que estamos haciendo. Así estamos trabajando mediación policial, y así otros observatorios podrían también aportar a pasar del diagnóstico a la acción, que creemos que ahí puede ser una gran posibilidad de colaboración. Doctor, en términos de la percepción de seguridad del ciudadano, se le hace una serie de encuestas, se le hace una serie de preguntas de si fue o no fue objeto de algún hurto o alguna agresión o algo así, y ahí empezamos a nosotros a definir qué tan seguro o qué tan insegura es una localidad o una ciudad. Podríamos entender que a esas encuestas se le debería sumar también aquellos aspectos de tipo social como la desorganización de la ciudad o el no control, por decir algo, de los vendedores ambulantes o de los escombros en las diferentes calles, que generan también una sensación de inseguridad y que puede ser también trasladada como a esa pregunta. Sí, nosotros para evaluar la percepción de seguridad utilizamos un modelo inglés, y el modelo inglés nos dice que la construcción de la percepción de seguridad, o como lo dicen los ingleses, el miedo al delito, que a veces se diferencia un poquito de nuestra perspectiva, tiene que ver con, en principio, 4 aspectos. Uno tiene que ver con la victimización, si el ciudadano ha sido o no víctima, afecta la percepción de seguridad. Un segundo tiene que ver con la relación institucional que genera el ciudadano. Y le doy un ejemplo: el momento en el cual la percepción de inseguridad fue más alta en Bogotá, que llegó al 72%, en el cual los ciudadanos decían que que ha aumentado la inseguridad en la ciudad, fue el momento en el cual se captura al alcalde Moreno. No había ocurrido grandes
acciones ni había aumentado la violencia, pero se había roto la institucionalidad. O sea, por primera vez teníamos un alcalde de Bogotá en la cárcel, o por segunda vez. Y eso genera una percepción de inseguridad. Y un tercer tema tiene que ver con la vulnerabilidad que pueden tener los seres humanos en ciertos casos relacionados con la edad, en ciertos casos relacionados con el sexo, en ciertos casos relacionados con ciertas discapacidades. Entonces, lo que es importante entender con la percepción de seguridad ciudadana es que no es unicausal, es multifactorial. Y como usted lo mencionaba, ese ciudadano que tiene esas particularidades también se relaciona con el espacio público y se relaciona a través del transporte público, se relaciona a través del espacio público, se relaciona a través de las relaciones de convivencia que tiene con otros y se relaciona a través de los medios de comunicación, que son otros componentes importantes. Entonces, cuando se habla de la percepción del ciudadano es necesario entender que múltiples factores pueden estar afectando esa percepción, no necesariamente puede ser una sola. Ahora, lo que hay que entender es que en los últimos años en Bogotá las condiciones socioeconómicas que fueron hasta hace 5 o 6 años la principal causa, es decir, el ciudadano decía, debido a la pobreza, debido a la desigualdad, me siento inseguro, me genera inseguridad, porque seguramente veo que puede generar un aumento de la criminalidad. Hoy en día no, hoy en día las condiciones socioeconómicas, por el crecimiento que ha tenido la ciudad, por el nivel de desempleo que tenemos hoy en día, no es la principal causa. Hoy en día hablamos de presencia de criminalidad, que es un reto aún más importante para las autoridades. Porque cuando el ciudadano siente que evidentemente hay unos actores, ya sean organizados o no organizados, sofisticados o no sofisticados, en el espacio público y pueden verlos y pueden sentirlos, ahí es donde uno puede decir que la acción institucional puede ser mucho más contundente, porque es mucho más difícil acabar con la pobreza, con la desigualdad, pero identificar esos actores que generan inseguridad en los ciudadanos es mucho más importante. Y ahí el tema del transporte público es muy importante. Colombia se ha caracterizado en los últimos años por construir cada vez más transportes masivos y nos hemos preocupado por transportar a la gente, pero es momento de cuidar a la gente en ese transporte público, porque son básicamente los sistemas nerviosos de la ciudad, de las ciudades en general. Usted ve el caso de Bogotá y son más de 2.400.000 personas que se transportan diariamente. Entonces cuidar a esos ciudadanos y hacerlos sentir relativamente seguros en esos transportes es muy importante, porque si no la ola que se genera, que se expande, es bastante grande. Entonces ahí creemos que no solamente para Bogotá, sino para todas las ciudades de Colombia es un reto generar nuevas apuestas para cuidar a esos ciudadanos en el transporte público. Y eso creemos nosotros que podría generar un impacto muy positivo en la percepción de seguridad.